Almudena Ruiz, directora de gestión de renta variable en Finamex, y Fernando Obregón, analista financiero. Bienvenidos. Buenas tardes. Susana, buenas tardes. Pues bueno, Almudena, se ha hablado mucho en los últimos días sobre la inversión en la curva en Estados Unidos. ¿Qué nos puedes decir de la inversión en esta curva? Pues mira, Susana, es verdad, el viernes la tasa de 3 meses en Estados Unidos era mayor que la tasa de 10 años. Entonces, esto es la inversión de la curva. Y esto se dio por varios factores. Uno es que ha habido mucho flujo de capital hacia Estados Unidos porque las tasas en Estados Unidos son más atractivas que las de otros mercados desarrollados. Otro fue que el miércoles la Fed salió bastante dovish y esto fue más dovish de lo que esperaba el mercado y dijo que no va a subir tasas. Y tercero, el viernes salió el dato de PMI tanto en Europa como en Estados Unidos y fue más débil a lo esperado. Esto quiere decir que va a haber, o se espera crecimientos más débiles y entonces empezó a haber temor entre los inversionistas porque en las últimas recesiones en Estados Unidos siempre se han precedido por una inversión en la curva. Okay. Entonces, esto causó mucho temor. Vimos, por ejemplo, que el S&P bajó 1.9%, el MEXBOL cayó 2.2%. Entonces, ahora, ¿por qué esta inversión puede traer recesión? Porque al haber una inversión en la curva, los bancos, la rentabilidad de los bancos baja. O sea, ¿qué es el negocio de los bancos? Piden prestado a corto plazo a tasas bajas y prestan a largo plazo con tasas más altas y este diferencial crea las utilidades. Si se invierte, ya este diferencial es negativo y entonces dejan de prestar y esta contracción en el crédito pues, puede generar una recesión. ¿Qué opinas, Fernando? Pues efectivamente lo que estás diciendo, tradicionalmente esta inversión se considera, en las tasas se considera como un indicador adelantado de una recesión. Los últimos, desde 1956, y Tomás, o sea, estás hablando de más de 60 años, toda recesión, lo que estás diciendo, viene precedida por una inversión en las tasas, ¿no? Ahora, dicho esto, es ir en contra de grandes personajes como son Janet Yellen, o es Goldman Sachs, o es Fidelity, o también dos presidentes de la Fed, estoy hablando del de Chicago y el de Boston, que dicen que, bueno, la probabilidad de una recesión está o sea, que sería mínima, que lo único que están esperando es un menor crecimiento que traería menores utilidades, pero al final crecimiento, ¿no? Bueno, a mí, mi punto de vista es, vamos a fijarnos un poco en la historia, lo que estoy diciendo, pero también en los fundamentales, ¿no? De la economía, datos macroeconómicos, y los cuales si vemos, pues sí veo un crecimiento muy débil en todo el mundo, en China desacelerándose fuerte, en Europa, Estados Unidos inclusive, o sea, su desaceleración, aunque sigue creciendo, se está desacelerando. También veo una Fed mucho más prudente en sus comentarios. Veo una tasa de largo plazo en Alemania o Japón negativa. Imagínate estar ahorrando 10 años para que te paguen una tasa negativa. O sea, son cuestiones que la verdad a mí me están diciendo que existe un desequilibrio en la economía. Claro. Entonces, si estoy viendo esta inversión en tasas y estoy viendo que los fundamentales no están tan fuertes, yo no sería partícipe de decir, oye, en esta vez va a ser diferente, independientemente que tenemos lo que dicen, bueno, los que dicen, nada más rápido es, a ver, tenemos dinero, o sea, el Banco Central ha intervenido varias veces, entonces eso normalmente no se daba en las recesiones anteriores. Y segundo, las tasas están bastante pequeñas, entonces esta inversión pues es muy fácil de que se esté dando. Entonces, bueno, yo de todas maneras sería un poco más prudente, la verdad. Entonces, Almudena, ¿estás de acuerdo que pues está justificada esta aversión al riesgo? Pues no, o sea, yo creo que sí hay, a ver, todas las recesiones sí estuvieron precedidas de una inversión de la curva, pero sí ha habido veces que ha habido inversión de la curva y meses después no hubo recesión. Entonces, más bien hay que ver qué factores hay que nos podrían decir si va a haber recesión o no, que ese es el temor que tuvieron los inversionistas. Entonces, yo creo que sí hay factores que nos pueden decir que no va a haber recesión. Entonces, por ejemplo, hay mucha liquidez en el sistema. Luego, el retorno de capital que tienen las empresas en Estados Unidos todavía es mayor que pedir prestado en el corto y largo plazo. Entonces, ¿eso qué te quiere decir? Que va a haber demanda por crédito. Y al haber demanda por crédito, te puede ayudar a cambiar otra vez la curva y que la pendiente sea positiva de nuevo. También la tasa de hipoteca sigue siendo positiva, entonces esto ayuda a construcción, vivienda, ¿no? Que haya otra vez más demanda por crédito. Entonces todos estos factores pueden ayudar. También si vemos, por ejemplo, algunos analistas, el economista de RBC, por ejemplo, decía, no creo que vaya a haber recesión,
porque esta inversión de la curva se dio más por un tema global, una desaceleración global, pero si vemos los números en Estados Unidos, siguen siendo fundamentalmente fuertes, o sea, sigue habiendo crecimiento, lo que estabas diciendo. Y por último, pues también lo que dijo Yellen, ¿no? O sea, no hay recesión, tal vez sí se ve un poco de desaceleración en Estados Unidos, pero sigue habiendo crecimiento. Exacto. Ok, entonces no espera recesión, pero pues ¿a qué eventos les tenemos que poner atención en los próximos meses para ver qué tanto pues va a continuar esta desaceleración? Como decían, pues hay temas a nivel global como pues la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el Brexit, entonces ¿a qué hay que poner atención? Exacto. En el corto plazo yo creo que lo que hay que estar viendo es cómo sale el PMI en China, que va a ser importante. También pues las negociaciones, como tú dices, el jueves y el viernes se van a juntar, entonces a ver cómo se va a desencadenar eso. Va a ser muy importante el siguiente dato de PMI en Europa, porque la preocupación mayor es qué va a pasar con Europa, ¿no? Y Brexit. Y luego seguir los datos de PIB, confianza al consumidor, tasa de desempleo y, muy importante, los siguientes reportes de las empresas para que nos diga qué tipo, qué están viendo para las utilidades, ¿no? Las empresas, cómo se ven estas utilidades. ¿Qué eventos hay que poner atención, Fernando? Sin duda lo más importante es la relación entre China y Estados Unidos. Segundo, cómo se va desarrollando todavía el Brexit, o sea, es un tema pendiente que tenemos muy próximo. Y a nivel nacional, yo diría la junta del jueves de Banco de México, o sea, la política monetaria que adoptemos. Todos los analistas están esperando que se mantenga la tasa en 8.25. Vamos a ver si existe la unanimidad todavía de todo, o sea, de los subgobernadores, como lo existió en la pasada. Yo sí considero que si vamos a ver que se disminuyan las tasas, como muchos grupos financieros están anticipando durante el año, o sea, 50 puntos, sería a partir de la reunión del 16 de mayo. Okay. Sin embargo, hoy estaba leyendo un periódico y decía que esperemos y se adelanten para estimular el crecimiento que tanto le hace falta a México ahorita. Claro. Pero bueno, otras cosas, confianza del consumidor, definitivamente. Inflación, verla todavía controlada, que no se salga de control. Y básicamente es eso. Recorte al gasto, que también ayer hablaba de que... eso Alfonso Romo. Hay que estar muy atentos a eso, ¿no? Exactamente, y ahorita escuché también al subsecretario hablando de eso. Hablando, exactamente. Pues bueno, ya veremos la próxima semana. Muchas gracias, Almudena Ruiz, Fernando Obregón, por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Y bueno,